Bienvenidos a esta sesión en donde hablaremos sobre la aplicación de SolidWorks en el dibujo asistido por computadora. El dibujo asistido por computadora tiene 4 temas centrales, que abarcan los elementos principales de la materia y sobre el conocimiento que debe adquirirse a lo largo de ella. Para ello, vamos a empezar con el dibujo básico para ingeniería, el cual se rige principalmente por estos 4 subtemas que aplicamos directamente en SolidWorks. El dibujo es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, y por medio de SolidWorks podemos verlo en 3 dimensiones e ir verificando que el diseño que estamos elaborando es como lo esperamos de manera real. También tenemos la parte de la simbología, para la cual en SolidWorks aplicamos la simbología mecánica, donde tenemos una gama de símbolos que nos ayudan para dar una mejor interpretación a nuestros planos, y estas herramientas las veremos aquí. Esta interpretación o esta gama de simbologías que tenemos en SolidWorks las encontramos en anotación, en donde tenemos desde un acabado superficial hasta una anotación de taladro como la que tenemos aquí, en la cual nos muestra el diámetro que tenemos del taladro y también la profundidad de este. Asimismo, podemos ver el área rayada que tenemos en esta parte, con la que se nos indica que toda esta zona es un sólido. De igual forma, tenemos las tolerancias geométricas. También contamos con el símbolo de soldado, en el cual nosotros podemos editar y cambiar algunas cosas, como lo pueden ser el origen y el montaje, en el que nos muestra qué tipo de soldadura estamos utilizando. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando a tope cuadrado o una soldadura por puntos. Asimismo, tenemos una periférica, una simétrica y una línea de identificación en la parte superior. Nosotros podemos también utilizar una fuente del documento, entre otras características que podemos ir editando en esta. Asimismo, cuando nosotros agregamos una tolerancia isométrica, ponemos cuál es la tolerancia que estamos teniendo y también cuáles son sus rangos. Ahora regresemos nuevamente a nuestra presentación y vamos a ver que también tenemos el diseño de plantillas. Esto en SolidWorks es muy fácil de manejarlo y podemos cambiar las propiedades que tiene nuestra hoja dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar estas propiedades de la hoja, tales como son el nombre de la hoja, la escala, el tipo de proyección, ya sea en primer ángulo, en tercer ángulo, dependiendo del sistema que estemos utilizando, americano o europeo, y el tamaño de hoja estándar. Y como vemos, tenemos una gama amplia de hojas estandarizadas en SolidWorks. Incluso si nosotros no utilizáramos alguna de las hojas estandarizadas que vienen predeterminadas, podemos en cualquier momento personalizar el tamaño de la hoja. Simplemente nos dirigimos a parámetros de zona y cambiamos algunos datos. Y esto no es únicamente lo que podemos hacer, sino que también podemos tener algunos cambios. Por ejemplo, en esta zona, que es donde nos da la información de nuestra pieza y que nos muestra, por ejemplo, el dibujado, la verificación, la ingeniería, la fabricación, calidad y algunos comentarios que se quieran incluir. También vemos el tipo de acabado si se tuviera, el material, el número de dibujo, la escala, el número de hoja que estamos viendo, el peso, el título, entre otras cosas. También aquí podríamos ver algunas cotas y de igual manera agregar algunos comentarios. Poner algunas anotaciones con las cuales nos despliega otros iconos, como lo es el tratamiento de extremos, la oruga, línea magnética, símbolos de espiga, entre otros. Ahora vamos a pasar a las herramientas básicas de SolidWorks, con las cuales podemos conseguir figuras en 3D por medio de planos 2D. Esto se logra en SolidWorks de la siguiente manera. Como podemos ver, tenemos aquí un tazón para fondue, donde tenemos una serie de operaciones en nuestro Feature Manager, desde extruir, un vaciado, un redondeo y una simetría, las cuales, si nosotros regresamos a la primera operación, podemos ver que tenemos una simple operación de extrusión, en la cual, como podrán darse cuenta, tenemos un ángulo de inclinación en esta zona. Y este ángulo lo agregamos con un ángulo de salida en SolidWorks de 5 grados. Como podrán darse cuenta, nos muestra una perspectiva diferente de nuestro cuadrilátero que nosotros agregamos. Ahora, para darle una mejor visión a nuestro tazón, le aplicamos algunos redondeos a cada una de las aristas de las esquinas, y también un vaciado en nuestro tazón, y también aplicándole un espesor en esta zona. También tenemos la oreja, y esta la elaboramos de una forma muy sencilla
aplicando saliente de extrusión y también agregamos algunos detalles de redondeo en varias zonas. Esta no necesariamente la tenemos que volver a realizar en esta parte. Simplemente tenemos que aplicar la herramienta de simetría y así podemos ver cómo automáticamente esta oreja se forma en la otra parte. Como extra, también tenemos, por ejemplo, el nombre de la marca y también el nombre del fabricante. Y también estas acciones se realizan de una forma muy sencilla, ya que se pueden realizar simplemente con dar una extrusión en SolidWorks. Ahora vamos a pasar a esta parte en donde vimos la aplicación tanto del dibujo, en donde podemos empezar desde un concepto 2D y llevándolo a cabo en SolidWorks, pasarlo a un concepto en 3D, y esto hacerlo de una manera virtual. Asimismo, vimos el diseño de plantillas que es muy amigable con el usuario, con el cual nosotros podemos interactuar y también por medio de la simbología nosotros podemos diseñar o acotar nuestro dibujo de una forma más entendible al momento de que éste se fabrique, y que no exista ningún tipo de duda sobre qué tipo de herramienta se puede utilizar ahí, qué tipo de acabado tiene, qué tipo de soldadura es la que se utiliza, entre otros. De igual forma, nos damos cuenta que utilizamos herramientas básicas para poder realizar este tazón que tenemos aquí, entre otras cosas que veremos más adelante sobre estas herramientas básicas. Ahora pasemos con cortes y vistas auxiliares. Estas son de mucha ayuda en SolidWorks, debido a que un ensamble, el cual necesita de muchas piezas y algunas de menor tamaño, nos facilita el acomodo y nos ayuda a verificar que éstas se hayan ensamblado como deseamos. Y algunas de estas vistas las podemos ver como esta parte con un corte de sección. Sin embargo, este corte de sección está realizado en 3D en SolidWorks. Podemos ver también otros tipos de corte de sección en los cuales vamos a mostrar nuestro plano. Aquí tenemos este corte de sección en donde nos está dando la sección B a B con la que se nos muestra la mitad de nuestro sólido, por lo que con ella se puede mostrar esta vista. Esta no es la única vista que podemos tener en SolidWorks, sino que también podemos tener una vista de detalle, la cual nos muestra únicamente la parte que se encuentra dentro del círculo que nosotros agregamos y nos lo muestra en detalle con una escala 2 a 3. También, entre otras, tenemos algunas otras anotaciones, y en las cuales también nosotros podemos ir agregando cosas. En ver diseño, por ejemplo, nosotros vamos a agregar una rotura en esta zona, y esto se ocupa principalmente para una mejor visualización de nuestra pieza, debido a que si nuestro mango, por ejemplo, fuera un poco más largo, estos se atravesarían entre sí. Para evitar esto, únicamente cortamos, pero ponemos la distancia o la longitud real. Sin embargo, esto no afecta, debido a que estas partes son iguales, y lo único que cambiaría es la distancia. Ahora vamos a pasar entonces a la geometría descriptiva, que tiene que ver un poco con el tema anterior, y esto es debido a que nos involucra tanto el dibujo isométrico, al igual que nos involucra el dibujo oblicuo. En el isométrico, este dibujo es tridimensional, y se realiza con los ejes inclinados formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este se inicia trazando los ejes principales de proyección, los cuales tienen como nombre alto, ancho y profundidad, como lo mostramos en pantalla. Ahora, pasando al dibujo oblicuo, este es un dibujo tridimensional iconométrico en la que se representa el objeto con una superficie paralela al plano de proyección. Y aquí tenemos la primera perspectiva caballera, y se realiza con un dibujo oblicuo con el eje inclinado, utilizando ángulos de 45 grados como los tenemos aquí. También tenemos en segundo lugar el dibujo de gabinete, el cual es un eje de profundidad y se reduce a 3/4 de su tamaño o incluso a la mitad. Viéndolo de otra manera, una manera muy práctica y fácil de SolidWorks, podemos verla con nuestro ensamble de nuestro fondue, donde nosotros podemos visualizar este tipo de vistas. En nuestra barra transparente podemos ver las orientaciones, y nos damos cuenta aquí que tenemos una serie de vistas, tanto superior, inferior, lateral izquierda, lateral derecha y también una vista posterior. Asimismo, tenemos este tipo de vistas o tipo de dibujos en donde lo hacemos isométrico, dimétrico, trimétrico. En caso de que nosotros no tuviéramos este tipo de proyecciones,
Nosotros únicamente tenemos que agregarlas y entonces veremos que tenemos algunas de ellas ya almacenadas y solamente bastaría con seleccionarlas. Este agregar una nueva vista nos ayuda, por ejemplo, a tener una referencia para que no tengamos que estar buscando esta pieza. De esta forma, nos dirigimos directamente a las piezas que necesitamos observar o a los ensambles que necesitamos ver. Aquí, por ejemplo, nos podemos desplazar al título, entre otros. En nuestro plano, nosotros también tenemos una serie de vistas en SolidWorks, las cuales nos da en la paleta de visualización. Y también veremos que tenemos la vista isométrica, bimétrica y trimétrica. Asimismo, la vista actual, una posterior, izquierda, inferior, derecha, frontal y superior, entre otras. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, esta, nosotros podemos ver las vistas estándar que ya tenemos predeterminadas, otras vistas bimétrica y trimétrica, y un estilo de visualización que también podemos irle dando a nuestra pieza. Y de esta forma podemos darnos cuenta cómo va cambiando. También la escala de la hoja, entre otras cosas que podemos cambiar. Veremos que tanto en 2D como en 3D, nosotros podemos aplicar tanto el tipo de vista, al igual que algunas vistas de sección en SolidWorks. Pasando a otro tema y para finalizar esto, vamos a ver el modelado de objetos en 3D. El modelado de objetos en 3D se refiere a trabajos de arte gráfico que son creados con ayuda del software y programas especiales en general. Y aquí aplicamos técnicas y algunas de las tecnologías que usamos en SolidWorks. Esos son creados en SolidWorks con herramientas básicas que van desde un extruir saliente hasta una geometría de referencia. Con ello, veremos ejemplos realizados en SolidWorks, en donde se diseñó el fondue con herramientas muy sencillas en SolidWorks. Y vemos que partimos de un concepto y este lo llevamos a diseñar a un concepto en 3D al cual podemos realizarle inclusive pruebas y dibujarlo o pasarlo a un plano para que éste pueda ser fabricado. Ahora, pasando nuevamente a SolidWorks, podemos comenzar con una pieza muy sencilla que es el tazón, el cual únicamente se creó con un croquis 2D, y este, por medio de la operación de revolución, vemos que nos lleva a obtener el tazón como tal, de una manera muy sencilla y simplemente en una operación. También le agregamos un redondeo a la parte superior para darle un mejor acabado. Tenemos también, por ejemplo, el sartén del fondue, para el cual utilizamos también estas herramientas muy similares, como es el redondeo y la revolución. Sin embargo, aquí utilizamos un plano de referencia para extruir el mango de nuestro sartén. Cortamos también esta parte para ver cómo disminuía o bajaba de alguna manera nuestro mango de espesor. Podemos también ver algo no muy elaborado o no muy difícil, pero sí un poco más que los anteriores, en donde aplicamos la revolución, pero esta únicamente la aplicamos para dar volumen. Si nosotros nos ubicamos en esta vista, veremos que tenemos aquí nuestro croquis de color azul, y por medio de este hicimos una revolución y logramos este volumen que tiene nuestra tapa. Cortamos para tener una forma cuadrada, algunos acabados con redondeo y un saliente extruir. Vamos a ver dos funciones más en SolidWorks, en las cuales es prácticamente muy sencillo su manejo. Y tenemos el cortar revolución, que es prácticamente igual al revolución. Sin embargo, esta, en lugar de crear un sólido, corta el croquis que nosotros fabricamos. Vamos a acercarnos y vamos a ver el croquis que nosotros tenemos aquí. Veremos que en este tenemos este croquis, y en lugar de que construyera un sólido alrededor de este eje, nosotros únicamente cortamos con cortar revolución sobre este eje. Y esto lo hicimos de igual manera únicamente con este croquis. No tuvimos la necesidad de crear un círculo aquí, extruirlo y cortarlo, y luego aquí otro y cortarlo, únicamente con una operación. Y así no hay necesidad de que nosotros hagamos esta operación 4 veces. Únicamente tenemos que agregar una matriz lineal y esta, una vez que la configuramos, podemos poner el número de veces que queremos que se repita. Si nosotros la queremos incrementar 5 veces, SolidWorks nos lo permite y nos da el espacio que necesitamos tener entre cada una de ellas. Nos da la opción para seleccionar el tipo de operación si queremos repetir, y también entre las configuraciones que podemos hacer.
Ahora, como pueden darse cuenta, nosotros podemos modelar objetos en 3D, partiendo desde un concepto en SolidWorks hasta llegar a la pieza que tenemos o a la pieza que deseamos con las herramientas básicas que tiene SolidWorks. Sin embargo, no solamente existen estas herramientas básicas, sino que tenemos algunas otras más, como por ejemplo el barrido, que tenemos en esta zona, recubrimiento, entre algunas otras operaciones. Y con esto, aplicamos el dibujo asistido por computadora en SolidWorks.